Matías Mora Cáceres, politólogo, también estudiante de Derecho, y bueno, militante también peronista de Villa Fiorito y hincha de River. Tal cual. Bueno, en ese orden. Bueno, el orden no sé, pondría primero hincha de River, después militante, después ¿sí? licenciado en ciencia política. Hay un par de cosas antes. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Gracias por venir. La verdad. Para mí es re importante dar algunas discusiones, poder conversar sobre política, principalmente en mi distrito, ¿no? En Loma de Zamora, donde también pasan un montón de cosas que atraviesan a la cotidiana a los vecinos y vecinas, que está bueno también ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Sí, además de este programa proponemos un poco dar ciertas discusiones desde el barrio, ¿no? Porque somos gente de barrio, gente de los sectores populares, que estudiamos, que nos constituimos en sectores populares y nada, me parece que habría que dar una discusión hoy en esta coyuntura política y proponemos eso, ¿no? Levantar un poco la voz, ser un poco más rebelde y nada. Bueno, decías que sos de Villa Fiorito. En el imaginario colectivo me imagino que te dirán Tierra Santa del Diego Maradona, sí. para y está bien. Para quienes venimos de los sectores populares. También tu barrio tiene una historia muy, muy grande de una toma ahí de María, ¿no? No, de Soledad. De Soledad, sí. Soledad Corrales. Sí, exacto. Bueno, yo primero sí vivo en Fiorito. Mi familia se asentó en un barrio muy cerca del Riachuelo, en Hornos y La Ribera, más o menos. Es una toma que se da post-crisis del 2001. Un montón de gente que se queda sin poder alquilar, o que perdió la casa, o que por distintos motivos se vino del interior a vivir acá a Buenos Aires, que necesitaba por ahí un pedacito de tierra a donde caer, ¿no? Para poner su techito y poder dormir, básicamente. Un poco de esa historia nos atravesó a nosotros. Por suerte mi viejo consiguió como un terrenito ahí en ese momento en el que se estaba asentando el barrio, lo compró y se fue a construir. En el medio, los vecinos, cuando iban asentando este barrio, sufrieron 4 intentos de desalojo. A mi viejo le tiraban la casa más de una vez, con topadora, con gendarmería, con la caballería. El barrio se termina consolidando con la muerte de una piba de 16 años que estaba embarazada. De 4 meses. Sí, se da a través de una bala perdida. Muere Soledad, pierde el embarazo y también muere su suegra todo al mismo tiempo. De un infarto. Sí, exacto. Y ahí, bueno, junto con el proceso de organización del barrio, en el cual participaban organizaciones más de izquierda, anarquistas, hijos, sí, y una serie de profesionales, bueno, con articulación en ese momento con el municipio y con arraigo, se termina de consolidar, se asienta el barrio y bueno, y a partir de ahí empieza a crecer, ¿no? Es ahí cuando yo me mudo al barrio, 2003, más o menos. Eso te iba a preguntar, ¿qué año era? Y el asesinato fue en febrero del 2002, la toma venía del 2001. Exacto, tal cual. Okay. Tal cual. Bueno, obviamente en el proceso, como decía, tuvieron varios intentos de desalojo, entonces muchas casas las tiraron abajo, las prendieron fuego, entonces los vecinos tenían que volver a construir. Entre ellos mi viejo, ¿no? Que tuvo que construir nuevamente su casa. Una vez que la termina, hacia principios del 2003, nosotros nos mudamos. Yo nací en el 94, así que tenía cerca de 8 años, 8 o 9 años cuando nos mudamos. Un barrio informal, muy humilde, o sea, un barrio de trabajadores y trabajadoras. En ese momento casi sin un peso, post-crisis de 2001, nadie tenía laburo, nadie tenía el mango. Y bueno, y se paraba la olla con los merenderos, los comedores que se habían abierto ahí en ese momento. Y que se resolvían las cuestiones del barrio a través de la organización, ¿no? Que es algo que bueno, nuestro pueblo tiene muy instalado, ¿no? Que es el de organizarse en los momentos más difíciles o en los peores momentos que atraviesa, se organiza y a través de la organización logra ir resolviendo ciertas dificultades que tiene, ¿no? Bueno, así el barrio va creciendo a lo largo de los años y el barrio lleva el nombre de claro, Soledad. Se llama Barrio Soledad, exactamente, en homenaje a ella, digamos, ¿no? Sí, en un momento habíamos logrado hacer un muralcito también para Soledad, como en homenaje a ella. Pues bueno, sucedieron cosas, pero es importante, digamos, como el recuperar la historia, ¿no? De los barrios, de las y la personas. memoria colectiva
¿no? del barrio, pero también de la víctima. Totalmente. ¿No? Que esa historia que no quede en la nada, ¿no? Como el barrio tiene como un propósito ahí muy grande. Tal cual. Bueno, nosotros justo estaba escuchando al compañero Pablo que contaba su historia también con respecto a las adicciones, ¿no? Y que es una historia que lamentablemente sucede mucho en el barrio y que en pocos casos eso tiene una salida positiva, ¿no? Como si le sucedió a Pablo, que él atravesó todo un proceso de recuperación, de contención. Sí, que ahora se dedica a ayudar a otros. A otros. Eso es fundamental. Ahora, no todos tienen esa posibilidad, ¿no? Y en el medio se van quedando muchos pibes y muchas pibas. A mí me pasó con un amigo muy cercano con el cual comenzamos a militar allá por el 2012. Que bueno, las adicciones nos lo arrebató, él pierde la vida en el medio de meterse en el mundo del consumo. Por suerte nosotros le pudimos hacer un homenaje lindo, le hicimos un gran mural en el barrio, ¿no? Un poco tratando nuevamente de recuperar también lo bueno de esos pibes que muchos años puso mucho de sí para que el barrio esté mejor y consiguiéramos cosas que mejoraran nuestra calidad de vida, y luchó por muchas de las cosas que hoy nosotros tenemos en el barrio, ¿no? En el medio, desgraciadamente para los pibes más humildes, se ve atravesado por un montón de factores que a veces se nos escapa, ¿no? Esto del consumo se mete muchísimo más en los tiempos de crisis, más en estos momentos en donde te meten en la cabeza que vos te tenés que salvar solo, que no importa tu familia, no importan tus amigos, no importa nada, vos tenés que vivir para vos mismo, digamos, y que muchas veces ese cansancio, esa frustración te termina alejando a tus seres queridos y llevando por esos caminos que lamentablemente hacen tanto daño a nuestro pueblo, ¿no? Ahora, ¿cómo convergen estas dos cosas que mencionabas vos, por ejemplo, ¿no? Esto de la lógica individualista con, que tanto se pondera hoy en día, sobre todo desde bajadas de líneas como desde el gobierno, por ejemplo, con esta cuestión comunitaria que hay en los barrios, ¿no? Como vos mencionabas recién, ¿no? En plena crisis, donde todos los vecinos estaban prácticamente en la misma, entonces, bueno, nos juntamos, hacemos una olla popular, un merendero. Hay como dos realidades totalmente distintas y parece que la naturalidad de uno lleva a no hacer caso a esto de, te salvás solo, sino, mirá a los costados y vamos a tirar como para el mismo lado. Claro, bueno, yo creo que hay una contradicción muy grande. Sí me parece que nuestro pueblo, el pueblo argentino, en líneas generales, siempre ha sido muy solidario, muy empático, y siempre ha tendido a lo colectivo y a lo comunitario, digamos. Son pocos los momentos en los que nuestro pueblo quizá actúa de forma individual o tiende a preferir esa práctica, digamos. Por lo general nuestro pueblo... Sí, lo vimos en Bahía Blanca, digamos, ¿no? Claro, sí. Sí, lo vemos en un montón de expresiones cotidianas, digamos, desde por ahí un vecino que le lleva un plato de comida a otro, o ayuda a cruzar la calle a alguien, o le presta la sube, o no sé, le presta el celular para que haga un llamado. Sí. Digo, hay un montón de gestos cotidianos que hacen que salga esa solidaridad, ¿no? Después tenés un discurso que tiende al individualismo, ¿no? A la salida, si se quiere, desde la individualidad, rompiendo los lazos sociales. Lamentablemente, hoy lo vemos oficializado a través del gobierno nacional, digamos, ¿no? El gobierno nacional, con el sector de la Libertad Avanza y con Javier Milei a la cabeza, él pregona esa forma, ¿no? Esa individualidad, esa salvate vos solo, ¿no? Emprendé por tu cuenta, no sé. Sí, o que si le pedís una ayuda al Estado sos ñoqui o viste, o no... O el Estado no te tiene que ayudar cuando... Sí, o sos un zurdo, ¿no? Sí. Cuando en realidad el Estado somos todos, o sea... Sí, el Estado somos todos, somos parte de eso también, y el Estado tiene la responsabilidad sobre la vida de millones y millones de argentinos y argentinas, digamos, ¿no? Y hoy esa responsabilidad recae sobre el presidente de la Nación, que tiene que darse cuenta que cuando él tiene actitudes, tiene discurso, no tiene políticas violentas, agresivas, eso se traslada a la sociedad civil, y la sociedad civil muchas veces hace eco de esa violencia y entiende que, de alguna manera está legitimada. Yo creo que son pocas las ocasiones en que sucede eso, porque, repito, para mí nuestro pueblo es un pueblo muy inteligente,
inteligente, es un pueblo muy solidario, muy empático y que tiende rápidamente a darse cuenta cuando algo está mal y cuando algo está fallando, digamos, ¿no? Y es en esos momentos en los que, por ejemplo, emerge la solidaridad con los jubilados de todos los miércoles, ¿no? Lo que pasó con el streaming del CONICET, cuando los docentes salen a hacer un reclamo gremial, cuando lo que pasó lo del Garraham, ¿no? Cuando se financian, digamos, los comedores comunitarios en el barrio. Bueno, los pibes y las pibas tratan de dar una mano ahí también. Exacto, bueno, está pasando eso también, ¿no? Porque con el cierre del Registro Nacional de Comedores y Merenderos que se dio hace una semana en el Ministerio de Sandra Petovelo, el Ministerio de Capital Humano, y el desfinanciamiento de los comedores y merenderos que se viene dando desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en el cual no llega ni un puchito de mercadería por parte del Estado Nacional. Esos comedores y merenderos tienen que buscar formas de autoabastecerse, ¿no? Y eso lo hacen a través de la red de solidaridad que tienen esos vecinos y esas vecinas y las organizaciones que los rodean, por lo general los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias y barriales que bueno, tienden a resolver cuando el Estado no está. Ahora, no alcanza únicamente con la organización de la comunidad. O sea, la comunidad puede hacer un esfuerzo inconmensurable en intentar resolver la situación de parar la olla. Ahora, Argentina tiene un problema estructural que es la pobreza, ¿no? Tiene subsumido a por lo menos el 30-40% de su población en la pobreza y tiene a más del 50% del país sumergido en la informalidad. Y eso, por más solidaridad que tenga nuestro pueblo, no se puede resolver. Hay condiciones materiales que condicionan demasiado. Tenemos el 10% de nuestro país viviendo sin servicios básicos, como luz, agua, cloaca. Son números gigantescos. O sea, cuando decimos el 10% de nuestro país, estamos hablando de 5 millones de personas que no acceden ni a la luz, ni al agua, ni a la cloaca. Entonces, eso puede haber atisbo de organización social que busque resolverlo, pero eso se resuelve con una política pública, se resuelve con una planificación, se resuelve con un programa de gobierno, ¿no? Se resuelve con obra pública o con obra privada, pero sobre todo con el impulso y la iniciativa del Estado Nacional a través del gobierno nacional de turno para resolver eso. Y hay formas y experiencias que han funcionado en torno a, por ejemplo, a la urbanización de villa y asentamiento, como por ejemplo la ex Secretaría de Integración Sociurbana que llevó adelante Fernanda Minio. Eso es una experiencia de las pocas en los últimos años de una política pública exitosa en nuestro país que por suerte se dio a través de un consenso entre todas las fuerzas políticas, salvo el sector de Javier Milei en estos últimos años, pero ahí hay una experiencia de que si la política decide intentar resolver un problema estructural en nuestro país, se puede crear una política para resolverlo. Y vos fuiste parte del FISU, ¿no? De la CISU trabajé, sí, hoy sigo trabajando en la Administración Pública Nacional, en lo que quedó de esa secretaría. Incluso funcionarios del gobierno Milei salían a decir que eso no había corrupción ahí, que había sido un éxito. Bueno, ¿no? el armador político de Karina y Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, salió a defender la política de la Secretaría de Integración Sociurbana a viva voz, peleándose con sus propios militantes libertarios por estar defendiendo una política de la gestión anterior. ¿Cuántas obras se hicieron? 1.200 en 1.000 barrios populares, teniendo en cuenta que hay más de 6.000 barrios populares en todo el país. Ahora, esto, porque es importante para mí poner arriba de la mesa que los barrios populares, villas de asentamiento de nuestro país no es algo reciente, ¿no? Es algo que se acarrea de hace muchísimos años. Si hacemos un recorrido histórico de los barrios populares, el primer barrio popular lo encontramos a principios del siglo XX. Imagínense que hay barrios en nuestro país que hace más de 100 años que no acceden a los servicios básicos. Entonces, el problema, por ejemplo, de los barrios populares es un problema que atravesó a un montón de gobiernos a lo largo de la historia. Peronistas, no solamente peronistas. De generaciones de argentinos. Sí, muchísimas generaciones que se vieron atravesadas y que por ahí nacieron sin agua y murieron sin agua potable, o nacieron sin luz y murieron sin luz, o nacieron sin exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que
que no es responsabilidad absoluta del gobierno nacional actual, porque es un problema que ya viene de hace un montón de tiempo. Ahora, los gobiernos tienen la responsabilidad o de tomarlo y resolverlo, o de hacer caso omiso, como está haciendo el gobierno nacional ahora, que no le importa un carajo los problemas de la barriada, de los trabajadores y trabajadoras, y al contrario, digamos, profundiza esa desigualdad, porque con el modelo económico que tiene Javier Milei, se van a crear muchísimas más villas que las que ya teníamos. Porque el modelo de Javier Milei empuja la pobreza muchísima. Exactamente, es un gobierno pobrista. Sí, hay gente que no puede pagar el alquiler automáticamente. Ya no hay fondo de desempleo. El fondo de desempleo es de 500 pesos de cuando lo creó Menem, que en ese momento era un salario, hoy son 500 pesos, y que directamente termina en la calle. O sea, entre no pagar el alquiler, te quedaste sin laburo, un despido masivo como en esta época, eso directamente termina la gente en la calle, en situación de calle, o empezando a ver qué asentamiento o qué barrio puede copar para poder vivir. Digamos, lo que vos decías, que esto es un problema histórico, yo hacía hincapié en tu barrio. Bueno, me parece importante, quienes somos de Avellaneda, tenemos en el imaginario colectivo, en la memoria colectiva, Costequi y Santillán. Pero que Costequi y Santillán fue una muerte, un asesinato en Puente Pueyrredón que venía de esa lucha. Soledad Corrales y un montón de personas que luchaban por un techo y trabajo, básicamente, que se organizaban en ese momento, sobre todo en el 2001-2002, terminó en el asesinato de Costequi y Santillán. Y vos un poco nacés de esa experiencia personal y de la militancia de ese lugar. Digo, porque te lo pregunto porque ¿no? Hay una interna ahí en el sector peronista, entre la puja de los sectores populares que quieren discutir cosas que pasan en el barrio, cosas más reales. Digamos, necesitamos gente que haga un análisis político, una militancia política y que vaya a comprar el pan a la esquina de la casa, digamos, ¿no? Claro. Estamos llenos de políticos millonarios. Totalmente. Bueno, es algo que vengo manifestando hace un tiempo para acá, que la clase política en general, de toda la fuerza y todos los sectores, son personas que ya están escindidas de su pueblo y de la sociedad, ¿no? Es gente que no va a hacer compras, es gente que no se toma el transporte público, es gente que no limpia su casa, es gente que abre el home banking y tienen 10 u 11 ceros en el home banking, ¿no? Es gente que ya está disociada de los problemas que tenemos los que somos trabajadores y trabajadoras de pie. No saben lo que significa trabajar en la informalidad, no saben lo que significa trabajar 14, 15, 16 horas abajo del sol o abajo de la lluvia. Es gente que no sabe lo que significa tomarse un bondi que está explotado de gente para hacer 40 kilómetros para llegar a tu trabajo a las 5 de la mañana. Cuando vos tenés a toda una dirigencia política en esas condiciones, sin saber en su propia piel lo que significa vivir en esas condiciones, no vas a tener una respuesta que sea concreta y eficiente y que exprese la voluntad de ese trabajador y trabajadora. ¿Cómo van a pensar políticas para resolver los problemas que tenemos? Si no los conocen. Si no los conocen ni los vivieron, claro. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, un montón de gente a nivel nacional que tiene 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes, que tiene que vivir de préstamos de Mercado Pago o de banco para poder comprar comida, que usa la tarjeta de crédito para pagar el bondi o para pagar el subte o para ir al supermercado, que tiene que hacer filas interminables en el hospital público para que lo atienda un médico, un pediatra. Que ese médico también está haciendo... Con el esfuerzo que hace, ¿no? Mayorías populares endeudadas, decías, y también anímicamente cansadas. ¿Vos lo ves eso en los barrios? Claro, te desmoraliza de algún punto. Cuando vos tenés... cuando pasás todo tu día trabajando, porque tenés que llegar a fin de mes, tenés 2 o 3 trabajos, te levantás todos los días a las 5 o 6 de la mañana y volvés a tu casa a las 8 o 9 de la noche, tenés un agotamiento estructural en tu vida. Y eso va a llevar necesariamente al estrés, al cansancio, ¿no? Porque los tiempos de ocio, los tiempos que uno tiene que estar destinado a la familia, a los amigos, a tomarse una birra, a ver el partido de fútbol, lo empezamos a dedicar al trabajo. Sí. Lo empezamos a dedicar a generar ingresos porque vemos que cuando llega el día 10 del mes ya no tenemos un peso. Entonces tenemos que buscar formas de... Escribiste vos una nota muy interesante en Red de pluriempleo, manteros digitales lo llamabas, claro,
que es un poco la realidad que vivimos todos. Yo, digamos, trabajo en Pedido Ya, estudiamos todos en la misma Universidad Nacional de Avellaneda, del conurbano. Es una lucha también ahí, las apostamos también a las universidades del conurbano, pero a la vez en el sector en el que nosotros nos desarrollamos como profesionales o futuros profesionales, tenemos que estar privatizando en primero para poder desarrollarnos, es decir, ir a pagar un lugar para poder desarrollarnos, y que además en la vida personal muchos tenemos 2 o 3 laburos, Claro. O yo destino, por ejemplo, 12 horas o 10 horas en una moto, laburando en Pedido Ya, digamos. Y veo que la clase dirigente un poco está desconectada, como bien mencionabas, de esa realidad, de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de laburo, digamos. Y vos encontraste ahí en Mantero Digitales, haces un análisis muy profundo de cómo la gente se las rebusca. Se las rebusca para poder llegar a fin de mes. Claro. No, sí, es un fenómeno que surge, me parece a mí, hace unos años, se termina de consolidar a partir de que asume Milei, y esta necesidad a partir del deterioro del poder adquisitivo, y bueno, la escalada inflacionaria que tuvimos, la devaluación, esto que las cosas están muy caras, digamos, y la plata no vale para nada. La gente tiene que rebuscarse en distintas formas de trabajo que no impliquen necesariamente estar en un lugar físico, porque ya tienen un trabajo, ¿no? Claro. Ya están ocupados en algo, laburan en una metalúrgica, en una obra, o están laburando en Rappi, o están cuidando a sus hijos en su casa, y en paralelo tienen que generar ingresos. Bueno, ¿cómo hacen? A través de las plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook, Marketplace o Mercado Libre, o los estados de WhatsApp, que sobre todo lo vemos ahí, de un montón de gente vendiendo, revendiendo cosas propias, cosas que trae de la frontera, cosas que compran en alguna plataforma como Shein, por ejemplo, y que empiezan a instalarse. Esto, el ejemplo de los estados de WhatsApp, y empiezan a ganar plata a través de ahí, digamos. Eso para mí es una expresión de estos últimos años que responde a la necesidad de generar ingresos. No hay otra manera, digamos. Y eso no lo está viendo la política, que es uno de los grandes problemas que existe. Hay una respuesta ahí de la política que le responde, bueno, podría ser peor esto, ¿no? Bueno. Sí, bueno, siempre puede ser peor, ¿no? Si digo, nos vamos a Palestina, crueldad, seguramente estemos atravesados por el genocidio de Israel, digamos, ¿no? Sí, total. Hay un montón de situaciones en la cual podemos estar infinitamente peor. Sobre todo cuando uno, el que tuvo la desdicha, ¿no?, de escuchar a los diputados en estos últimos debates que se dieron en el Congreso, cuando hablan de no estoy de acuerdo, pero tengo que acompañar al presidente. En realidad no estás para acompañar al presidente, estás para acompañar al pueblo que te votó. Totalmente. En todo caso, ya desde lo discursivo ya hay un desfasaje ahí, es con lo que decís vos. Los políticos no están conectando con la realidad de la gente que vienen a representar. ¿Y entonces se resuelve electoralmente todo esto? Bueno, es una gran pregunta esa. Las dos son temas que hay que discutir. Primero, decir que sí, hay una desconexión de la política con su pueblo, que mencionábamos anteriormente, por esto que contábamos, de que no saben cómo vive su pueblo, y ellos no lo vivieron ni lo van a vivir tampoco, digamos, ¿no? Entonces, y también hay una cuestión endógena dentro de la política, en la que la política le tiene lealtad a la política, ¿no? Un diputado nacional le tiene lealtad al presidente, ¿no? Sí. Oficialista. O al presidente de su bloque. Y no al pueblo que lo votó, ¿no? Y que la está pasando mal. Como el otro día una diputada nacional decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con la ley de discapacidad, estoy con el veto a la reparación de la ley de discapacidad. Claro, a la emergencia en discapacidad. Y decía, me toca muy de cerca porque yo trabajé ese tema, pero yo voy a acompañar al presidente. Y es como, claro, hay una disociación muy grande ahí entre lo que vos decís que vas a representar o que te toca de lleno, y después lo que terminás haciendo, que es responder a la voluntad política de un político, ¿no? Y no de tu pueblo que te votó. Y después, a ver, si se resuelve electoralmente o no,
Eso depende del modelo y el proyecto de político y de país que hay. A mí me parece que hoy la crisis que hay en la política en general, en particular con el peronismo, yo diciendo que soy peronista, militante, es que estamos dentro de una crisis de representación muy grande. Hoy las listas que está impulsando el peronismo no satisfacen ni a su propia militancia y para mí tampoco a nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo ya mostró un descontento con el modelo político que se viene impulsando desde el peronismo hace mucho tiempo, que para mí está acabado ese modelo y que hay que reconfigurarlo en otra cosa. Y esa reconfiguración de ese modelo político para mí tiene que venir acompañado también de alguna manera poder actualizar a los compañeros y compañeras que vienen impulsando, digamos, ¿no? No se puede para mí hay que modificar a los compañeros y compañeras que de alguna manera vienen conduciendo este proceso, digamos, que nos vienen llevando de derrota en derrota y que nos vienen empujando, digamos, o que vienen empujando a la sociedad a tener elecciones que dañan a la misma sociedad, como por ejemplo cuando asume Javier Milei como presidente. Y esto pongo porque hay errores que son muy groseros, pero que al mismo tiempo no se logra terminar de vivenciar. Digo, acá en Loma de Zamora, por ejemplo, en la esquina de la casa de mi vieja, todos los días hay un basural a cielo abierto. Vos caminás 3 cuadras de la casa de mi vieja y te encontrás con 10 pibes consumiendo. Y haces 15 cuadras y tenés la casa de un tranza. Bajo un gobierno, una administración municipal peronista. Y provincial peronista. Y durante muchos años, en la famosa década ganada, en las cuales muchos, digamos, te tocó ser joven o sí. También, digamos, eso no cambió en el barrio. No. Si en la mejor época, supuestamente. No se modificó. No se modificó. ¿Cuándo se va a modificar, digamos? Bueno, esas son las cuestiones que para mí el peronismo se debe y tiene que hacer reflexiones, ¿no? Cuando hay errores o cuando no se resuelven los problemas, para mí hay que ponerlo arriba de la mesa, porque es sano, porque le hace bien a la política decir, che, esto no lo pude resolver por este o por este motivo, y tengo esta respuesta para cuando me toque nuevamente asumir la responsabilidad de llevarlo adelante. Y son problemas que realmente son cotidianos, digamos, sí. ¿No? Tienen que ver con, por ejemplo... Sí, la falta de agua en los barrios es un problema que, para el que no lo vive, digamos, se naturaliza muchas veces que tenés agua corriente o agua potable, pero el que no lo tiene es una tortura diaria. Y como vos decís, esos microproblemas diarios hacen la vida... insostenible muchas veces. Sí, desgasta a los vecinos y vecinas. Digo, para tomarte el bondi tenés que caminar 10 cuadras a oscuras, porque no hay luminaria. Bueno. Y en esas 10 cuadras te encontrás a un montón de pibes consumiendo que no sabés si te van a chorear, si no te van a chorear, si te van a lastimar. En el medio llegaste a la parada del colectivo, no hay garita. No hay ni garita policial cuidándote, ni hay un puestito para cubrirte por si se larga a llover, ¿no? Te subís al bondi, todas las calles con bache. Y eso lo vivimos, yo lo vivo en Lomas. Yo camino 10 cuadras para tomarme el bondi y lo hago a oscuras. Y lo hago con miedo. Y cuando llega el bondi... ¿Y por qué crees que eso sucede? ¿Qué está pasando en Lomas que eso está sucediendo, que no se resuelve? Porque de repente, si un gobierno municipal no le sería tan difícil poner luces en una cuadra. Bueno, yo creo que responde a varias cuestiones, ¿no? Un poco responde a que el gobierno nacional también está desfinanciando los gobiernos municipales, ¿no? Porque no le está girando... Sí, no todos los municipios tienen el mismo presupuesto a priori para no ser tan... digamos, para ser justos, digamos, ¿no? Sí, ahora bien, pero a la hay vez que tener el peronismo no se quiere discutir entre los sectores que viene empujando de los sectores, digo... el caso de Grabois, por ejemplo, o bueno, en tu caso, que son militantes, digamos, pero yo tranquilamente podría meter una boleta, digamos, si vos sos pibe de mi barrio y estás militando, ¿por qué no te ganas un lugar? ¿Qué pasa ahí entre la dirigencia y los militantes que son de los sectores más populares y demás, que vienen dando una discusión válida, representativa además? Porque 1 millón de votos que saca una persona, claro. O cada vez que vos aparecés públicamente te llenan el teléfono diciendo yo coincido, hay una representatividad ahí. ¿Por qué eso no se traduce en una lista?
Bueno, yo creo que por un poco por lo que venimos conversando acá, hay algunos sectores de la política que hacen planteos incómodos, como esto que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Que estamos discutiendo cuáles son los problemas cotidianos que hay, por ejemplo, en Loma, pero podemos discutir lo que hay en Avellaneda también, Sí. y son muy similares. O en Quilmes. O en Quilmes, o en Echeverría. Y la forma de resolver esos problemas también son muy similares, y no requieren grandes presupuestos. Esto que decía vos, ¿cuánto te puede costar poner luminarias en 5 o 6 cuadras? Y también hay que ser sincero con compañeros que tienen gobiernos municipales, que hace 2 años y medio gobierna Milei. Claro. Tampoco es que... Por eso decía más al principio el financiamiento que es cierto, esto es cierto, pero... Son problemas que se acarrean de hace un montón de años. Digo, en Loma de Zamora creo que es la quinta gestión peronista que me tocó vivir a mí. Sí, Cerralde, ¿No? que la habrás militado, me imagino. Sí, con mucha bronca, con mucho desgano, pero tuve que militarlo porque en teoría lo que estaba enfrente era peor, que después lo terminé militando en 2019. Y vos proponés en el 2023, ¿no? Que era Sergio Massa, porque en el 2013 no tuvimos que militar a mi candidato, Martín Saurralde, ¿no? Mi por la sigla, claro, que era candidato 2013, candidato a diputado nacional, en el que se nos planteaba de esa retórica y ese discurso que lo que estaba enfrente era la embajada yanqui, era lo peor que le podía pasar a nuestro país, que era nuestra límite. El monstruo Massa. El monstruo Massa, que después tenemos que salir a convencer al vecino de que en el 2023 era mejor que lo que estaba enfrente. Entonces, y bueno, descolocadísimo quedamos todos, ¿no? Como militante no estabas convencido, el peronismo no estaba convencido de su propio candidato, me imagino, mucho menos nosotros, los vecinos de a pie, que tenemos que ir a votar. Después de 12 horas de subirme o bajarme de una moto, digamos, claro. Ya no tenemos casi, a veces, te lo digo sinceramente, no tenemos casi ni ganas de dar la discusión pública o creemos que ir a votar no va a resolver. No, bueno, pero la cuestiones. Discusión pública hay que darla. Es una responsabilidad que tenemos todos y todas, más lo que somos militantes, ustedes que son comunicadores. Es fundamental poder poner en agenda y en debate público no solo los problemas que venimos acarreando hace muchísimo tiempo, los problemas de la educación pública, los problemas de la salud pública, el problema que tienen las universidades, el problema que tenemos en los barrios populares, el problema que tenemos con la informalidad, con la pobreza, ¿no? Con el pluriempleo, y también necesitamos recursos también. Sí, por supuesto. Para poder desarrollarnos, sí, digamos, sí. ¿no? Para decir, yo no llego a fin de mes, no llegamos a fin de mes. Sí, no llega nadie a fin de mes con este esquema, ¿no? Claro. Y ahora, ¿a quién le esto volvemos a lo mismo, el peronismo que quiere volver a ese gobierno, ¿le habla a esos trabajadores que no llegan a fin de mes? Hay que hacer una reflexión en torno a eso, digamos, ¿no? ¿Con qué discursos le llegás al vecino? ¿Con fuerza patria? ¿Qué significa? Bueno, Milei llegó con un discurso. Sí, construyendo una otredad y demonizándola. Y en esa otredad entra cualquier cosa que se te ocurra, desde los científicos del CONICET hasta el vecino que discutiste por alguna cuestión y ya es tu enemigo ideológico. Claro. Pero todo esto se engloba en lo que decías vos, ¿no? Esta crisis de representación que tiene. Sí, pero yo ahí creo, por ejemplo, el que votó a Milei no siempre está en contra del CONICET, no siempre está en contra de lo público y no siempre está en contra de los militantes ni del peronismo. A veces no está ni en contra de Cristina. A veces, a mí me pasó haciendo una encuesta hace poco que me decían, yo veo muy bien a Javier Milei y veo muy bien a Cristina Kirchner. A veces nuestro pueblo los vecinos y vecinas toman decisiones muy azarosamente, digamos, ¿no? Y en torno a los momentos, a la sensibilidad y a las cosas que le pasan y que lo rodean, y ven en ciertas expresiones por ahí una salida o alguien que expresa su malestar, su bronca. Milei supo canalizar la bronca que tenía la sociedad para con la política, ¿no? Con el gasto público, con las inversiones mal hechas, con las administraciones que no funcionaron, con las políticas que no llevaron a ningún lado. Se pudo hacer ecos de eso y logró generar un vínculo recíproco con la sociedad, ¿no? Y de esa manera él llega a ser presidente, donde una porción de la población argentina decide votarlo. Ahora, hay mucha gente que hoy está desilusionada con el gobierno de Javier Milei. Eso es lo que te iba a decir. Digamos, si en 70 años todavía no te asfaltaron la calle o no tenés cloacas, en un discurso que esta vez se canalizó por derecha, ese descontento social,
bueno, ahí se justifica un poco más el voto, que no deja de ser un voto igual, digamos, creo que tomamos... el famoso voto bronca. Claro. Sí, ¿no? Y que además, digamos, tomamos a las elecciones como un todo, cuando si no discutimos qué programa o qué modelo de país, como vos bien venís diciendo, qué vamos a votar, después, digamos, el voto o la elección es una consecuencia Totalmente. minoritaria con respecto a qué modelo de país queremos. Claro. Pero hoy ya Milei ya es gobierno, es decir, ya lo que venía a solucionar no lo está solucionando, digamos. Y eso se empieza a ver también en los sectores populares, digamos. Sí, yo creo que Milei lo que tiene ahí es la espalda de decir, yo soy nuevo dentro de la política, Sí. digamos, ¿no? No me dediqué nunca a esto, vengo de otro sector, estoy haciendo esta experiencia, logré ser presidente en una forma demasiado veloz, una cosa increíble, Sí. maratónica lo que hizo este tipo, y tiene por ahí la legitimidad y el espaldarazo de decir eso, soy nuevo, soy outsider, me estoy peleando con todos los que te chorearon a vos, y muchos siguen de alguna manera poniendo, si se quiere, su ficha ahí de apoyo, bancándolo, porque tenemos también un pueblo que es muy ingenuo en ese sentido, digamos, y que hay muchas personas que se aprovechan de esa ingenuidad, como Javier Milei a través de este discurso vil y mentiroso que tiene, ¿no? Que llega al poder a través de la mentira, porque sabemos que su modelo económico y político lo único que busca es dañar al pueblo trabajador. Ahora, me quedo con lo anterior que decías también. ¿Por qué los que no van a votar a Milei ahora, pues están enojados con él o descontentos con él, votarían al peronismo? ¿Qué le ofrece Claro. el peronismo de nuevo o de fresco para volver a confiar? ¿Cuándo? Perdón, y retomo esto porque para mí es importantísimo. Históricamente, el que capitalizó la bronca y el enojo, la tristeza, los sueños de nuestro pueblo fue el peronismo. Siempre fue el peronismo el que canalizó esa bronca que tenía nuestro pueblo por la desigualdad que le tocó vivir siempre. Sí. ¿No? Y ahí fue Perón y Evita quienes asumieron por primera vez la responsabilidad de tomar esas esperanzas que tenía nuestro pueblo, pero también de hacerse cargo del daño que le habían hecho las clases dirigenciales de nuestro país a ese pueblo y de resolverlo. Y hoy en día eso lo perdimos, porque de alguna manera el peronismo perdió su espíritu transformador y revolucionario, y sobre todo perdió el sujeto político, el sujeto protagonista, que es el trabajador y la trabajadora, que hoy está fragmentado en 1000 pedazos, ¿no? Que hoy es el que trabaja en una empresa privada, el que trabaja de Rappi, el que es cuentapropista, que trabaja en una obra, el que tiene 3 trabajos, el que tiene 2 trabajos, el que no tiene tiempo para ver a su familia porque está metido de lleno, vendiendo y revendiendo por comisión, digo... Y todo eso pasa por el costado del peronismo hoy en día. El peronismo le habla a la política. Pareciera que lo único que quiere hacer es dejar contento a todos los dirigentes o todas las coaliciones o todas las fuerzas que lo rodean. Pero no le importa si deja o no contento a su pueblo o si lo representa o no lo representa. Para mí ahí está el problema que tiene hoy. Que tenemos hoy dentro del peronismo. No, me comparto lo que decís esta última parte y creo que se ve evidenciado en estos cierres de listas que está viendo provinciales. Sí. Claramente no hay una representación más que de la política. Esto de que todavía no estamos viendo a ver si uno está dentro, otro está dentro, si uno es candidato, otro es candidato, pero ninguno está discutiendo lo que estamos discutiendo acá. El trabajo, a quién le hablamos, de qué forma le hablamos, Sí, o cuando... qué es trabajo, qué no es trabajo hoy. Coincido. Pero hay un oxígeno ahí también, Diego, ¿no? Para ser justos, más allá, como voy a decir, previo a que se arme la lista, uno lo venía siguiendo de cerca, en ciertas discusiones públicas, conversaciones públicas que se estaban dando, y medio que entusiasmada. Después, cuando llegó a la lista, ya no entusiasmó más nadie, digamos, Claro. Ves a Magario, Pinoza, digamos, por dar nombre propio, yo me hago cargo de lo que digo. Ya, lo mismo Pero de siempre. claro, lo mismo de siempre, pero también hay, digamos, aires de renovación, si se quiere, más profundos, ¿no? Apareciste vos públicamente y a un montón de gente también. Me estás ¿no? subiendo el precio de una manera, te lo agradezco Bueno, muchísimo, pero... bueno. Pero hay que ser un poco más rebelde también, digamos. Sí, en eso sí coincido. No, bueno, pero también, Alguna digamos, la rebeldía. expresión, qué sé yo, grabó y sacando 1 millón de votos, dando una, Sí. digamos, como una lucha 1.400.000. sin códigos. 1.400.000, casi sin códigos para la política. Lo que le acusaban a Grabois en esa discusión es no tenés códigos. Y eso es lo que más entusiasma a un electorado, sectores de izquierda como lo que venimos nosotros, yo Claro. al menos. Digamos, es un poco, bueno, patear un poco el tablero.
Bueno, que es lo que le falta en la política, que viene en una inercia y una monotonía muy grande, ¿no? Hace mucho tiempo, y que faltaba alguien que de alguna manera sea disruptivo, ¿no? Y que ponga ciertas problemáticas, digamos, o ciertas discusiones que se venían dando arriba de la mesa, que son temas que son importantes para todo, ¿no? La industria nacional, la soberanía nacional, la inseguridad y la seguridad de nuestro país, el trabajo, la informalidad, las villas y los asentamientos, ¿no? Lo público, y dentro de lo público, esto que veníamos hablando, la salud, la educación. Hay un montón de cuestiones que las tenemos que discutir de fondo, tomando todo lo que se hizo mal y también todo lo que se hizo bien para mejorarlo. Yo creo que Juan es una expresión. Hay otras expresiones locales que me parecen muy interesantes, como el de Mariel en Moreno, que son... Mariel, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que son algunas expresiones que rompen con esa inercia, ¿no? Y que vienen para mí de orígenes distintos a lo que viene acostumbrada la política, ¿no? O que vienen de una militancia que tiene que ver más con lo que estamos acá representamos, expresamos, militamos, que son los sectores trabajadores, los que la pasan mal todos los días, los que no llegan a fin de mes, los que tienen 2, 3 trabajos. Bueno, para mí hay algunas expresiones que podemos tomar como experiencia para llevar adelante. Hay otros modelos políticos, ¿no? Moreno tiene el suyo, por ejemplo. Yo no coincido tanto, tengo mis diferencias con el programa que tiene Moreno. Planteo yo que el modelo kirchnerista está agotado y que hay que ir con algo mucho más profundo y transformador, que hay que pisar el acelerador a fondo, porque si nos ponemos en la vereda enfrente, vemos que ellos lo hicieron de esa manera, digamos, ¿no? Sí. Primero Macri, y ahora no es que asumió otro gobierno liberal y antipatriótico, antipatria, antinacional, y dijo, bueno, voy a jugar a moderado, voy a ir viendo con quién es acuerdo. No, los tipos se llevaron todo puesto, no le pidieron permiso, nada, financiaron todo, rompieron el Estado en 1000 pedazos, se llevaron con mucho puesto... apoyo popular en muchos casos. Bueno, pero cuando vos tenés apoyo popular es cuando vos sos presidente de un país. Ahora, el próximo presidente peronista de nuestro país tiene que ir a fondo con las transformaciones que necesita nuestro pueblo, ¿no? Y tiene que la distribución de la riqueza en este país tiene que ser muy fuerte y muy generosa a los sectores trabajadores. Por eso digo, nuestra columna vertebral, la columna vertebral del peronismo y el sujeto político y protagonista siempre fue los trabajadores y trabajadoras. Si el peronismo hace que a los laburantes le vaya bien, al gobierno peronista le va a ir bien, necesariamente va a ser así. Y tenemos que correr esos eslogan vacíos que crea la política, ¿no? La fuerza de el gobierno de la comunidad, ¿viste? Cuando decís, bueno, ¿qué es el gobierno de la comunidad? Es que los vecinos y vecinas que vos metés en una lista vayan todos suplentes y no tengan la posibilidad de estar en el Consejo Deliberante discutiendo realmente los problemas de los vecinos y la vecina. O sea, hay que empezar el peronismo tiene que dejar de ser esa cosa, de esa pose, ¿viste? Que hay un montón de dirigentes que están en la pose constante, que están con el busito Adidas, ¿viste? Que ese fetiche de querer representar a lo que no conoce, digamos. Pero aparte la gente, o sea, esto es una discusión que tenemos eternamente con un montón de dirigentes y demás que piensan que vestirse mal es parecerse a su pueblo. Tan locos. Vayan a recorrer un barrio y fíjense que no hay ni una sola persona que se quiera vestir mal. El que lamentablemente está... que le toca estar con lo opuesto es porque no tiene para ir a comprarse algo mejor, porque no le alcanza el mango. Pero si tiene el mango, se va a ir a comprar la zapatilla más linda, se va a ir a comprar la remera más linda. Y jamás de los sectores populares somos coquetos también, digamos. Nos gusta pichar bien, encima digamos. Que tenemos poco momento para mostrarnos, ¿no? Un poco dejen de ver el marginal un poco, ¿no? Bueno, por favor, eso la política tiene que dejar de buscar eslogan vacíos, tiene que dejar de querer aparentar ser algo que no es, ¿no? Y si quieren que la política se parezca a su pueblo, que le cedan el lugar al pueblo, porque hay un montón de compañeros y compañeras que vienen militando hace un montón de años, que provienen de las barriadas, de la fábrica, de la administración, que tienen ganas de hacer política, que se corran y le den el paso a esos compañeros y compañeras. Seguramente van a hacer cosas increíblemente mejores que los que hoy están. Te hago la última, porque nos quedamos sin tiempo. Siempre es interesante charlar con vos. Nos hemos pasado un poquito. Sí, y que además te tenés que venir
más seguida, digamos. Bueno, cuando me inviten acá vamos a estar. Así es. Vos sos estudiante de Derecho. Me gustaría saber ahí tu análisis o tu mirada sobre la justicia en relación a los barrios populares, a la gente común de a pie. Bueno, sí, o sea, soy politólogo Sí. Y ahora estoy estudiando la carrera de Derecho, empecé hace muy poco, pero creo que uno va generando herramientas, ¿no? Que en algún momento voy a tener la oportunidad de poner al servicio de mi barrio, de mis vecinos, de mis amigos, de los pibes, de la militancia, cuando pueda recibirme. Sí te puedo decir que en términos de diagnóstico, hoy la justicia como tal no existe, digamos, ¿no? Nuestro pueblo es el más castigado siempre, es al que más se le pasa factura siempre, es el que más estereotipado, estigmatizado está, ¿no? Más aquellos que viven en un barrio de trabajadores, en las barriadas populares. Siempre se los apunta con un dedo y cruzar por ahí la General Paz o te va para el lado de Capital y te ven y te para la policía, Sí. ¿viste? Te requisa, no sé. Allanamientos ilegales que después te dicen, no, era el vecino de al lado y ya me rompieron la puerta. Y eso los ves constantemente. En los Sí, sectores. Y no tienen a forma ver, de reclamar o hacer un reclamo ahí, digamos. ¿Y el acceso a la justicia en los barrios? No, hoy no O sea, existe. hoy ya no existe. No, porque aparte se desfinanció todo el programa. Antes existía algo que se llamaban CAJ, los Centros de Atención a la Justicia, que por lo menos te acercaba un abogado, ¿no? O al sistema jurídico, si se quiere, o a las defensorías que existen, ¿no? La Defensoría de la Nación, la Defensoría del Pueblo, a los barrios, para poder ir resolviendo ciertas cuestiones que tienen que ver por ahí con no sé, por ahí una denuncia de alguien que lo tenía negro y lo echó y no lo quiere indemnizar, o alguna situación judicial entre vecino o vecina, con algún familiar, digo, estas cosas pasan todo el tiempo, y hoy no hay ese acceso, no existe. Ahora, el tema de la seguridad para mí es primordial en la discusión porque es un ausente en el barrio, digamos, ¿no? En todos sus sentidos. Sí. En términos de seguridad, pero también en términos de inseguridad, ¿no? Y con esto también hay que discutir, por ejemplo, las condiciones de trabajo que tienen, no sé, los policías, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué hay policías que están inmersos dentro del narcotráfico o que tienen que acordar con el trance del barrio por este u otro motivo, tienen que abrochar a un kiosquero, ¿no? O a un supermercado? Están 48 horas y también están en consumo problemático y eso también hay que decirlo, digamos. Bueno, todas esas dificultades hay que problematizarla, discutirla y buscar formas de resolverla. Y esto también responde, ¿no? A que por lo general los policías laburan en condiciones de mierda, un montón de horas, sin equipamiento, ¿no? Y esas cosas también hacen al sistema de seguridad argentino, ¿no? Si vos tenés a todo tu personal trabajando en la mierda, no podés pretender que después te resulten todos profesionales de la más alta, ¿no? El alto nivel profesional. O los docentes en las escuelas que no pueden hacer magia cuando la institución se cae a pedazos, los pibes te llegan con hambre, con problemas de violencia de género o de violencia intrafamiliar, o con problemas cognitivos o de salud, y el docente no puede hacer magia para que el pibe aprenda a leer, para que el pibe pueda tener, no sé, lectocomprensión o puedan hacer cálculo complejo, ¿no? Y el docente hace magia cobrando 3 pesos con 50 también. Digo, esas cosas hay que problematizarla porque hacen a la sociedad y hacen también a la realización de nuestra nación. Y al día cotidiano, digamos. Así que bueno, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, te vamos a volver a invitar. Hiciste una radiología de lo que es la política actual, me parece fantástica. Gracias, sí. Gracias por venir. Gracias. A ustedes, muchas gracias.